Amados, bendiciones. Qué gusto saludarles en este nuevo día, en este nuevo amanecer. Un amanecer de gloria, de bendición, una oportunidad que Dios nos da y nosotros hacemos bien en aprovecharla, en estar en Él, el poder unirnos a Él con respeto, con devoción, como Él siempre nos lo ha determinado. Bienvenidos a este tiempo de oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica el libro de Isaías, capítulo 39. Y les invito a que estemos leyendo los primeros 7 versículos o los 8 versículos que tiene este capítulo, y de ahí vamos a extraer nuestra oración escritural. Para esta lectura, el día de hoy, Miriam de Ramírez va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien, pueda, Miriam. Buenos días, amado pastor. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y por la intercesión del Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Isaías, el capítulo 39 completo, del verso 1 al verso 8. Se titula Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. En aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió una carta y un presente a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Los recibió con alegría Ezequías y le mostró la cámara de su tesoro, plata y oro, especies, ungüentos preciosos, todo su arsenal de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué han dicho estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierras muy lejanas han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué has visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrán engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: al menos haya paz y seguridad en mis días. Amén. Amén. Muy bien. Miriam, mil gracias. Usted es muy amable. Qué tremendo escuchar, ¿no? Cuando uno lee y pone cierta atención a la lectura. ¿Cómo puede uno darse cuenta de esos detalles como minúsculos con respecto a lo que Dios estaba como descifrándole la vida a un hombre que en sus comienzos no era muy popular, no era rico, no era nadie prácticamente, como era Ezequías. Ezequías era una persona o fue una persona que él no calificaba para muchas cosas, pero sin embargo Dios lo escogió y desde temprana edad, él comenzó a reinar desde muy joven y Dios le dio la facultad a Ezequías de llegar a lo más grande, a la cúspide de la grandeza, del poderío. Y todo el mundo le tenía mucho respeto, le tenían, eh, también le hacían muchos favores, mucha gracia. ¿Por qué? Porque él era una persona muy inteligente, una persona que sobresalía entre muchos. Ezequías llegó a ser una persona que se ganó el favor aún de sus vecinos. Me refiero a los reyes de otros
de otras naciones y llegó a conquistar mucho territorio y también fue creador de muchos inventos. Él llegó a tener unas caballerizas impresionantes, muy similares a las de Salomón. Él llegó a construir palacios, llegó a tener perfumerías, ¿sí? Donde se creaba los perfumes de todas las fragancias. Llegó a tener en animales exóticos, llegó a tener la famosa piscicultura, prácticamente él fue uno de los que la inició. Tenía joyas de toda clase, impresionante, o sea, lo que el rey Ezequías llegó a tener en su momento fueron cosas extraordinarias. Pero un día Dios le dijo, prepara tu casa porque vas a morir, prepara tu casa. El capítulo 38. Quiero que leamos por favor unos versículos para poder comprender como el contexto de lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Dice el verso 1 del capítulo 38. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. Y esto te será por señal de parte de Jehová. ¿Sí? Cómo Dios atiende a la voz del rey Ezequías, un hombre que ya había enfermado y la enfermedad era para muerte, era terminal lo que él tenía. Y vemos cómo una oración y un ruego hace que Dios le conceda vivir más años de vida a Ezequías y le dice los años, perdón, le dice los años a Ezequías que va a vivir 15 años más. O sea, de una vez Dios le aseguró que iba a vivir 15 años más. Porque Dios permitió que la voluntad de Ezequías prevaleciera para que se diera cuenta que Dios por algo quería que este hombre pues muriera porque ya había culminado su tarea. Ya había cumplido con su labor. Ya Dios había determinado que él iba a morir. Pero él decidió seguir viviendo y Dios se lo concedió. ¿Se da cuenta, mis amados? Que quien tiene la primera y la última palabra se llama Dios. Por eso uno no debe creerle al diagnóstico médico. Uno no debe dar por terminado, poner un punto cuando Dios apenas puso una coma en una historia que él está contando. Uno no puede dar por terminadas las cosas, porque mire cómo Dios puede alargarlas. Y lo está haciendo aquí con este rey llamado Ezequías. O sea, el profeta le dice, vas a morir, prepara tu casa. Había cosas que debía organizar, era cuestión de eso. Dios le iba a dar tiempo a Ezequías de arreglar lo que tuviera que arreglar. Era inminente la muerte de él. Pero cuando el profeta Isaías se va regresando de la casa, dice que él iba por el pasillo cuando Ezequías hizo su oración.
y Dios le concedió más años. Pero Dios no se lo dijo directamente a Ezequías, sino se lo dijo a Isaías. Miren lo que son los hombres y las mujeres de Dios, los mensajeros de Dios. Porque Dios no pierde sus conductos regulares. Si Dios colocó un vocero de él va a respetar eso. Él no altera ese orden. Y aquí vemos cómo Dios usa a Isaías y le dice, ve, devuélvete. Dile a Ezequías, te voy a conceder 15 años más de vida. Y tenía un propósito Dios. Él quería ya llevarse a Ezequías, pero Ezequías quería seguir estando acá en esta vida. Y Dios lo permitió. Por eso es que cuando uno lee en el capítulo 39, uno ve una historia como de un hombre que no valoró, que empezó a hacerse amigo de los enemigos, empezó a confabularse y de alguna manera se cree que Ezequías tenía un ego bastante alto. Él era un hombre muy prepotente en sí mismo, era muy orgulloso y le gustaba impresionar a los demás. Miremos lo que dice el versículo 1 del capítulo 39. En aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Entonces, empezó como la trama, empezó como la astucia, aprovechándose de una circunstancia. Babilonia, que ellos eran prácticamente enemigos, igual que los asirios, eran enemigos. Pero Babilonia tenía más cercanía a Israel que lo que Asiria tenía cercanía a Israel. Entonces, ahí se da uno cuenta que a veces las alianzas, uno debe medirlas, uno debe mirar a quién le cede terreno, a quién le cuenta sus secretos. Y aquí estamos viendo una estrategia de parte de los babilonios, acercándose, usando la excusa o el pretexto de que Ezequías estuvo enfermo, pero que ahora está sano. Y le envían unos presentes y lo hace el hijo del rey de Baladán y se acerca al rey Ezequías, se acerca. Dice el versículo 2, y se regocijó con ellos Ezequías. Ahí está el problema. Demasiada cercanía con los que prácticamente ya le habían hecho daño a Israel y le iban a hacer una vez más daño. O sea, el enemigo es oportunista. Hay personas muy oportunistas. No sé si quiere anotar una frase ahí donde usted se encuentra. Y la frase dice así: hay personas que solo cambian cuando necesitan algo. Anótela, por favor. Alguien que la transcriba en el chat y alguien que la ponga hoy en las redes sociales. Y colóquelo así. Hay personas que solo cambian cuando necesitan o quieren algo. Y ahí estamos viendo a los babilonios cambiando, transformándose, porque le iban a sacar provecho a esa convalecencia de Ezequías. Versículo 2 dice, y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Todo lo mostró. Todo lo terminó mostrando Ezequías. Absolutamente todo. La pregunta es, ¿había necesidad? ¿Había necesidad de que Ezequías le mostrara a los babilonios todo lo que poseía? ¿Cuál fue el problema de Ezequías?
tratar de impresionar a los que eran enemigos de Israel, tratar de impresionarlos. Quiero que adicional a la frase que ya anotaron, anoten esta otra frase, para que usted se dé cuenta que no siempre hay que impresionar a la gente. Dejemos que sea Dios quien lo haga y no nosotros. Dejemos que sea Dios quien muestre lo mejor de nosotros y no nosotros mismos, porque hay consecuencias. El orgullo, cuando el orgullo se levanta, lo que hace es daño en lugar de hacer bien. Y la frase dice así: Dios nos creó para servir a la gente, no para impresionar a la gente. Anótelo, por favor. Dios nos creó para servir a la gente, no para impresionar a la gente. El poderlo servir era todo lo que tenía que hacer Ezequías. Servirles a ellos y darle las gracias porque vinieron a visitarlo. Darle las gracias era todo lo que había que hacer. No estaba obligado a hacer más. Pero él quiso impresionar. Él les mostró todo. No dejó nada que no les mostrara. ¿Y para qué Dios le había permitido alargarle la vida? ¿Para qué Dios lo había sanado? Prácticamente lo resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para que él siguiera avanzando, para que él siguiera dejándole un legado a su pueblo, así como ya le había dejado muchas cosas. Prácticamente en el tiempo de él fue que surgió la ingeniería, se crearon máquinas, las catapultas fueron más efectivas, el cemento, las carreteras. O sea, él trajo mucha comodidad al pueblo de Israel. Él fue un buen gobernante. Pero cuando Dios le alarga la vida, él se confabula con personas que no convenían. Y dice que se regocijó con ellos y les mostró todo. Quiero que por favor vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, porque ahí encontramos la otra parte de esta historia, en el capítulo 32. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. En el versículo 27 dice: y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano y del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿En dónde estaba el problema? ¿En dónde radicaba esta situación? Que Dios le permitió a Ezequías vivir más tiempo para ver si él cambiaba, para ver si él dejaba su arrogancia. Porque él, como le digo, él como gobernante fue muy bueno, pero es que él era muy egocentrista, demasiado, muy narcisista él, siempre pensando en él. Por eso él pidió más vida para seguir haciendo bien, pero era algo más de él. Y Dios sí quiere, claro, Dios quiere usar personas, pero Dios podía usar a otra persona para continuar con ese bien. Yo no sé cuántas personas usted conoce
O si alguna vez usted ha pasado por esa triste experiencia de estar casi al borde de la muerte y Dios le permite más vida y se jactan. Hay personas que se jactan porque Dios les permitió seguir viviendo. Yo conocí un señor, y esto es un testimonio de una señora que, la verdad, vivió una vida muy terrible. A este señor, en el municipio de Soacha, yo habité allí un tiempo por motivos de trabajo. Y había un señor que había buscado una pelea. Y el esposo de él, perdón, el esposo, la esposita de él, era cristiana o es cristiana. 3 niñas hermosas, todas sirviéndole al Señor. Pero él en esa pelea le clavaron un cuchillo en las frentes, así como a la parte del cráneo. Le perforó, le atravesó prácticamente el cráneo. Y este señor fue noticia mundial porque vinieron especialistas de muchos países, hicieron una cirugía y les trajeron el cuchillo. Y este señor siguió con vida. Este señor siguió con vida. Y ya habían pasado más de 20 años desde que le hicieron esa cirugía y este señor quedó bien. Pero siguió siendo el mismo, el mismo. Él no cambió, él no cambió. La esposita de él, yo fui testigo en una ocasión, pero la esposita de él se mandó cortar el cabello más bajito que lo que yo lo tengo. ¿Por qué? Porque este señor acostumbraba a entrar a la iglesia y jalarla del cabello y sacarla. Era muy terrible este hombre, muy terrible. Él nunca valoró que fue Dios quien le alargó la vida. Él nunca entendió que fue Dios el que trajo a todos esos científicos y le salvaron la vida. Y cuando yo supe esta historia, yo no lo podía creer, yo decía, increíble. Yo llegué a entrar a la casa de ellos, a llevarle la palabra, a compartir con ellos, porque nos congregábamos en la misma iglesia. Pero impresionante. Hay personas que no valoran, al contrario, se vuelven soberbios y altivos, arrogantes. Y eso le pasó a Ezequías. Por eso dice que Dios permitió eso, para ver si él cambiaba su actitud y no demostraba la prepotencia que había en su corazón. Por eso, mis amados, mire, todo lo que se ha estado haciendo este tiempo no es sino preparándolo a usted para lo mucho que Dios le va a entregar, para lo mucho que Dios va a hacer con su vida. Y Dios conoce. Por eso, si algo debe usted hacer también es decirle, Dios, yo solo espero no defraudarte. Yo solo espero, al contrario, si siento que soy muy prepotente, Dios, por favor, lléname de humildad. Lléname de un carisma, Señor, asequible, que no vaya a ser arrogante, que no vaya a ser prepotente. Porque todo eso que Ezequías había adquirido, lo había obtenido, claro, de muchas conquistas, pero ¿con quién? Con su pueblo, con sus soldados, con su gente. Y era justo disfrutarlo con ellos. Y mire lo que sigue diciendo. Volvamos nuevamente, por favor, a Isaías 39, porque esta historia nos debe dar a nosotros luces para empezar a decir, Señor, la historia se puede repetir en mí si yo no estoy preparado. Hay personas que le piden a Dios riquezas, pero no le piden sabiduría para administrarlas. Hay personas que le piden a Dios de todo y cuando llega la bendición no saben qué hacer con ella, las pueden perder. Y es lo que menos Dios quiere que pase. Entonces prepárese, por favor, todos los días diciéndole a Dios, yo sé que tú me vas a entregar
grandes y abundantes bendiciones, como a Ezequías, Señor. Pero que no se ensoberbezca mi corazón, que no sienta que porque Dios me alargó la vida, entonces puedo hacer con ella lo que me plazca. Y dice el versículo número 3 de Isaías 39. Entonces, el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. ¿Mm? Eso es muy lamentable. Ver cómo lo mucho conseguido, lo mucho trabajado, lo mucho conquistado, cuánta sangre se derramó para obtener toda esa riqueza, cuánto sudor, cuánto ingenio, cuánta creatividad, para que se pierda así porque así. Por eso le digo, el problema fue tratar de impresionarlos, como si con eso se ganara más el respeto. No, 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 no. Los babilonios vinieron fue a supervisar, solo que aprovecharon la oportunidad, porque si no era por motivo de la enfermedad y la salud de Ezequías, no hubieran tenido motivo para poder entrar. Miren lo que es uno pensar que la gente viene a congraciarse simplemente por un favor, pero miren, no, lo están analizando, están estudiando. Entonces, mis amados, ahí vemos nosotros que ellos entraron fue como espías. La carta podía decir lo que quisiera, que nos alegramos, que nos gozamos, todo lo que hubiera querido decir esa carta, y tuvo que haber sido muy halagadora para que Ezequías hubiera rendido como su corazón y empezara a impresionarlos. ¿Para qué les mostraba las perfumerías? ¿Para qué les mostraba los tesoros? ¿Para qué les mostraba las caballerizas? ¿Para qué les mostraba la plaza de armas y todo lo que él tenía? O sea, él solito entregó todo. Le dijo al enemigo lo que él tenía y dónde estaba. Increíble. Increíble lo que a veces como seres humanos somos muy confiados, demasiado confiados. Dice el libro de Proverbios, el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El que abre demasiado la puerta, prácticamente la ruina viene detrás. ¿Por qué? Porque quiso fue impresionar a los babilonios. Por eso el profeta se devuelve y le dice, ¿quiénes son estos hombres? ¿Acaso Isaías no sabía quiénes eran? Claro que sí. Son de esas preguntas como cauciosas. A ver qué respuesta me dan, aunque uno sabe la respuesta. O sea, lo que quería Isaías con Ezequías era decirle, ¿te estás dando cuenta quién entró a tu casa? ¿Por qué te confabulas con ellos? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué les has mostrado? Y Ezequías pues dijo todo con verdad, él no encubrió nada, pero estaba como un niño ingenuo, que con un dulce le cambian por un billete. Como un niño ingenuo que se deja coger de la mano de alguien diciéndole, camine que allí está su papá o su mamá. Y fue llevado así. Y Isaías le dice, ¿quiénes son? Porque Ezequías quería era el aplauso, quería el elogio, no importaba de quién viniera. Y esto no nos lo podemos permitir, mis amados.
No todo mundo que lo abraza a usted lo abraza con buena intención. No todo mundo que se acerca a usted se acerca con la mejor intención. No todo mundo le habla de parte de Dios. No todo mundo quiere verlo a usted en el cielo. No todo mundo le ama a su familia. No todo mundo. No se deje engañar, no se deje ilusionar. Aquí estamos viendo una realidad que si la trasladáramos al día de hoy, tal cual está sucediendo el día de hoy. Personas que se disfrazan de amabilidad, personas que se disfrazan con palabras bonitas, lisonjeras, pero están tramando cómo quitarle, cómo dañarle. Y casos se han visto y muchos, y muchísimos, muchísimos. Por eso esta palabra es como una advertencia para que no abras demasiado la puerta de tu casa. No la abras. Sé celoso con lo que tienes. Sé celoso con tu alma, sé celoso con tu familia. No prestes tus hijos a todo mundo. No los prestes. No prestes. No descubras debilidades del hogar. No descubras falencias. Tranquilo, Dios las conoce y eso es suficiente. Por eso Isaías le dice, todo lo que les mostraste, te lo van a quitar. Todo, en absoluto, no te van a dejar nada. Y como si fuera poco, lo que atesoraron tus padres también se va a ir ahí. Y como si fuera poco, dice el versículo 7, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Hay errores garrafales, amado. Hay errores grandes. Y todos cometemos errores, pero unos más grandes que otros. Y aquí mire este hombre por haberse dejado aplaudir, llenar el ego. Claro, le estaban alimentando el ego y él no se dio cuenta que el enemigo trabaja de esa manera. El enemigo trabaja si él es astuto. ¿Acaso al Señor Jesús no le ofreció todos los reinos del mundo? ¿Acaso al Señor Jesús no le ofreció la gloria de los reinos? ¿Acaso a Jesús no le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? Amado, eso ya había pasado. A Adán y a Eva no les ofreció que más sabiduría, que más inteligencia, que es que Dios es envidioso y Dios no quiere que ustedes sean sabios. ¿Acaso ya no sé, amados? Hay que aprender también de experiencias ajenas. Hay que aprender de lo que a otros le pasan, porque si uno hace lo mismo, le va a pasar lo mismo. El resultado va a ser igual. Por eso, dígale a Dios, Señor, quítale la máscara. Quítale la máscara a esa persona que viene frecuentemente a mi casa. Quítale la máscara a esa persona que como que merodea demasiado. Quítale la máscara, Señor, al que hace muchas preguntas. Quítale la máscara, Dios, a ver qué queda, a ver quién es en realidad. Y le suelta la última palabra Isaías a Ezequías. De tus hijos, los que saldrán de ti. O sea, no solamente los que él iba a engendrar, sino todos los jóvenes que estuvieran en Babilonia. Acordémonos que eso se dio. Y allá estuvo Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel. Esos muchachos prácticamente fueron consecuencia de esto que le pasó a Ezequías y a todos los que se llevaron para allá. A los muchachos los volvieron eunucos, los castraron, les impidieron la fertilidad. Miren las consecuencias, mis amados. Por eso hoy más que nunca, digámosle a Dios, Señor, ayúdame a ser sabio, ayúdame a ser inteligente.
Perdóname las veces, Dios, que abro demasiado la puerta y que a todo mundo le brindo la confianza y ya, como si lo conociera de años. Por eso hoy es necesario decir, Señor, voy a empezar a depurar. Voy a empezar, Señor mío, perdóname la expresión, a clasificar a quién le permito y a quién no. No podemos hacer excepción de personas, pero sí decidir con quién caminamos. Nosotros tenemos ese poder, eso nos lo otorgó el Señor. ¿Con quién caminamos? ¿A quién le permitimos andar a nuestro lado? Usted lo puede hacer. Usted no se enamora de cualquier persona, usted primero analiza. Usted primero como que observa si se puede o no se puede. Pero si ya se han cometido errores, digámosle a Dios hoy, Señor, perdóname, perdóname, me arrepiento, Señor. Porque muchos hoy lloran lágrimas de sangre por darle entrada a la supuesta amiga que terminó llevándose al esposo, por darle entrada al supuesto amigo del trabajo y terminó violando a los hijos, a los niños de esa casa. Amados, tenemos que ser más espirituales para poder discernir el engaño, discernirlo. Y díganle a Dios, Señor, apártame de esas personas. Apártame, Señor, que no vuelvan a mi casa, Señor. Es mucho mejor que no vuelvan, Señor, porque vienen con maquinaciones perversas, vienen a dañarme, vienen a quitarme a mi esposa, vienen a quitarme a mi esposo, vienen a sonsacar a mis hijos. Mucho menos si usted sabe que esas personas tienen vicios, vicios de alcohol, vicios de droga, vicios de prostitución o de delincuencia. Mucho menos, mis amados. Mire lo que hizo Ezequías, les permitió entrar y dice, y se regocijó con ellos. ¿Qué hacemos nosotros en la misma reunión con ellos, permitiéndoles que entren? ¿Por qué nos estamos confabulando con la gente? Dice el versículo 8 para terminar. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Sí ve que este hombre no estaba pensando en los demás? Estaba pensando era en él. Estaba pensando en él. Por lo menos hay paz en mis días. No importa lo que le cueste a los demás. No importa que los demás van a sufrir. Yo no estoy en ese cuento. Es muy lamentable. Pero todo esto se escribió para que a nosotros no nos pase. Ahí está la historia, mi amada. Ahí está. No se le está añadiendo, no se le está quitando, no se está inventando nada. Se está leyendo textualmente. Porque ese era Ezequías. Dijo, por lo menos en mis días, la profecía no dice que yo voy a sufrir, que yo voy a aguantar hambre. Eso que van a hacer, lo van a hacer cuando yo ya no esté. Así pues de que no hay problema. Ese era Ezequías. Y así son muchas personas hoy en día. Con tal de que a mí no me pase, pues que se le caiga la casa al vecino, no me interesa, no es la mía. Con tal de que el otro aguante hambre, yo desde que tengan mi nevera y mi alacena llena, no hay problema. O sea, muy mezquinos, muy egocéntricos. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Esa es la frase de cajón y ahí cabe esa frase para él, para Ezequías. Porque él terminó diciendo, pero la palabra de Jehová es buena. Claro, ¿cómo no iba a ser buena si a él no le iba a afectar en nada? En nada. Dijo, por lo menos habrá paz mientras que yo viva. El resto no me interesa. Yo creo que tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que pedirle a Dios un corazón sensible. Debemos pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a ser también más humanos, Dios. Más considerados con el dolor ajeno. Aprender a ayudar al que está pasando necesidades. El Señor Jesús lo dijo y Él lo hizo.
Él sanaba al enfermo, Él liberaba al oprimido, Él salvaba al perdido. Él siempre ayudó, Él siempre ayudó. Y Él dijo, lo que yo he hecho con ustedes, ustedes deben hacerlo con otros. Esto es una cadena de amor, hasta llegar a las personas que más podamos, poderles ayudar. Alguien dijo, cuando no podamos ayudar con un recurso, hagámoslo con una oración. Hagámoslo con una oración. Una oración que llene, una oración que satisfaga, una oración que surta efecto, una oración con amor. Así es que llegan al corazón, así es que Dios obra milagros portentosos con amor. Un amor hasta que duela, un amor hasta que duela, un amor hasta que duela. Recuerdo un señor que llegó a la iglesia nuestra hace muchos años y le hicimos una pregunta, ¿por qué quiere que oremos? Y él dijo, por mis hijos, por mi casa. Y él se quebrantó mucho porque él decía, miren, ni yo he orado así por mi casa. Y ustedes que apenas me conocen, oran con tanta intensidad por mis hijos, por mi esposa. Oran con tanta intensidad. Y eso, dijo él, a mí eso me quebró, a mí eso me conmovió mucho, porque lo hicieron con tanto amor que yo sentí que esas oraciones llegaron. Y hoy en día él, su esposa, sus 4 hijos, sus yernos y nueras, sus nietos, todos, son como 20 y algo de personas en total. Y todos le sirven al Señor. Todos le sirven al Señor. ¿Mm? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer oraciones con amor. Yo voy a aprovechar esta oportunidad para que oremos por nuestra hermana Claudia Ramírez. Nuestra hermana Claudia Ramírez, la esposa de Luis Rivera, la mamita de las 2 niñas que danzan en nuestra iglesia. Vamos a orar por ella. Vamos a tomarla en oración. Estuvo en una cirugía en días pasados y salió de la cirugía, pero se agravó. Estando en su casita se agravó. Y ayer volvió a salir del hospital y anoche me llamaba, pastor, estoy muy delicada de salud. Tengo un sangrado, una hemorragia que no para con nada. Y no quiero volver al hospital, me decía ella, es muy fuerte. Yo quiero que Dios me sane. Yo quiero que Dios me ayude. Yo quiero que Dios me levante de esto. Si usted puede hacerlo ahí donde está, digámosle, Dios, Señor, obra este milagro. Obra este milagro, Señor, por nuestra hermana Claudia Ramírez. Obra este milagro, Padre. Óbralo, Señor. Extiende tu mano poderosa. Extiende tu mano de misericordia, tu mano de amor, Señor. Así como tú sanaste a aquella mujer del flujo de sangre, Señor. Solamente porque ella se atrevió a tocar tu manto, porque lo hizo con fe. ¿Cuánto más, Señor mío? Hoy nosotros, que conscientemente, Señor del cielo, sabemos que tú directamente ofreciste tu cuerpo, Señor. Ofreciste tu cuerpo llagado, lacerado, y dijiste, por mi llaga, ustedes son curados. Señor, gracias. Señor, gracias porque nos permites acercarnos a ti. Y hoy pedí por la vida a nuestra hermana Claudia Ramírez, Dios. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Te rogamos, Señor, que intervengas, que seas tú extendiendo tu mano gloriosa y quitando, Padre, todo mal en su cuerpo, reteniendo esta hemorragia, Señor. Que seas tú mismo, Señor del cielo, tú que sabes lo que es perder sangre, tú que sabes lo que es morir de esa forma, Señor. Ten misericordia, Dios, por amor a ella, por amor a su esposo, por amor, Señor, a sus hijos, Dios. Por amor, Dios del cielo, a lo que hizo tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros como iglesia, Señor, que nos duele el estado de salud en que ella se encuentra. Te rogamos, Señor, que intervengas, que extiendas tu mano gloriosa, Señor, y la sanes.
Que hoy mismo el diagnóstico cambie, que hoy mismo su estado de salud, Señor mío, sea mejor, Padre Santo, y que vaya su recuperación poderosa, Dios. Mira cuántos glóbulos rojos, cuántos glóbulos blancos se han perdido, Señor. Por favor, Dios, tú que eres todopoderoso, Señor, glorifícate en la vida de Claudia Ramírez, Señor. Te lo suplicamos, te lo imploramos como iglesia. Y también te pedimos, Señor, que por esta enseñanza con respecto a Ezequías, Señor, que no hagamos lo mismo, Dios, que no nos ufanemos porque la vida es tuya. Tú eres el que determinas cuándo termina o cuándo se alarga, Dios. Y estoy convencido que a todos los que estamos aquí, tú nos has dado más oportunidades de vida. Algunos ya hubiéramos partido por motivo de un accidente. Algunos ya hubiéramos partido por causa de una enfermedad. Algunos, Señor mío, por causa de una tragedia, Dios, que iba a acontecer, pero tú la evitaste. Ayúdanos a valorar la vida. Ayúdanos a verla como tú la ves, Señor, que es algo temporal, Señor, que estamos viviendo, pero a la vez es una oportunidad para hacerle bien a las personas con las que convivimos. Te lo suplicamos, Dios, te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Te damos gracias por tu ayuda, por tu respaldo. Te damos gracias porque nos adviertes, Señor, pero a la vez nos preparas para lo mucho que viene para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en tus manos quedamos. Y gracias por este tiempo. Amén, Señor, y amén. Bien, mis amados, quisiera que en esta mañana Catalina Camargo prendiera su micrófono, nos saludara y nos dijera en qué ayuda esta palabra. Catalina, si se le facilita, por favor. Buenos días, pastor. Buenos días, bendiciones. Estoy en la calle dejando a la niña en el colegio, pero ahí conectada. Está bien. La verdad fueron tantas cosas, pastor, que una vez a mí me da risa. En el sentido de que una vez uno le pide tantas cosas a Dios y de verdad cuando uno no sabe ni qué hacer. En el sentido de que uno a veces está en la casa y uno dice, Señor, yo quiero un carro. Yo quiero salir con mis hijos, yo quiero compartir, yo quiero hacer tantas cosas, pero a mí me daba risa porque en algún momento yo le pedí a Dios eso. Yo le dije, Señor, yo quiero un carro para salir, para compartir. Y a mí me dio risa porque yo decía, Señor, si tú me das el carro hoy, ¿yo qué voy a hacer con ese carro? Si yo no sé manejar. Si yo no sé, y es verdad, pastor, yo no sé manejar, ¿a dónde lo voy a dejar? ¿Quién me lo va a cuidar mientras yo no esté? O sea, son tantas cosas que a uno como que le llega a la cabeza y uno dice, de verdad uno tiene que saber a veces pedir como en lo poco para que cuando llegue la bendición en mucho, Dios lo sorprenda a uno. Iniciando, yo no puedo pedir un carro, sino decir, Señor, deme primero el curso de conducción. Señor, deme primero la licencia. Deme primero el dinero para yo hacer todo lo que me toca hacer antes de que tú me des el carro, que cuando yo tenga el carro yo ya tengo mi garaje, que yo ya tenga en dónde meterlo, porque verdad uno a veces pide y pide pasar y uno a veces no se da cuenta ni de lo que pide. La verdad es esa. Y yo decía, Dios mío, tremendo, tremendo porque uno a veces le pide tantas cosas a Dios que no viene ni como en el momento para uno. Yo ahorita la verdad le pido a Dios es eso en el sentido de que primero mis hijos sean convertidos en Dios, de que mis hijos sean apóstoles, de que toda la palabra que en ellos han lanzado que se cumpla, pero yo siempre quiero estar ahí pegada, estar firme, porque a pesar de todas las cosas que vienen y todo eso, uno vive circunstancias, pero el día que yo las pase, las quiero pasar con Dios. Yo no me imagino el día que uno tome una decisión sin que Dios esté.
Porque de verdad uno ahí sí uno va a decir, bueno, Dios, ¿y por qué me dio esto? ¿Qué voy a hacer? Y la verdad, estar firme en Dios es lo mejor. Es lo mejor y pues, ¿a qué voy con esto también? De que uno tiene que reflexionar mucho. Las personas que también Dios les da oportunidades. Cuando decía que a veces tienen accidentes, que tienen cosas duras, difíciles, que uno nunca va a entender. La gente no valora, pastor. La gente no valora esas pequeñas cosas que uno a veces dice que son pequeñas, pero para Dios son grandes. Así es. Una segunda oportunidad. O aquellas personas que se alejan o se van y uno, mejor dicho, le gustaría que le dieran oportunidad a esas personas, pero ¿sabe qué? Cada uno tiene su oportunidad. Cada uno tiene su momento. Ahí es donde uno debe decir si realmente la queremos valorar o no. Muchas veces pasamos por circunstancias y uno dice, Señor, pero ¿por qué a mí? Si yo he sido fiel, si he sido ahí constante. Pero Dios no sé, pero a veces no nos damos cuenta que a veces por esas personas que están alrededor, nosotros oramos y eso, y Dios las protege, Dios las cuida. Uno a veces dice, ay, pero lloro todos los días que por los hijos, lloro por todos los días por un esposo, para que el esposo llegue con un corazón limpio, eso. Pero ahí están en la lucha, que si el borracho se emborracha, pero llega a la casa. Uno ora y él llega a la casa. Dios es quien lo guarda, porque si uno no orara por ellos, pues ellos se pierden y quizás Dios no lo quiera hasta no vuelva. Un accidente, cosas como ese. Entonces uno a veces dice, Dios mío, que la oración uno nunca pierda la fe, que uno siempre ore por esas personas. Y sabe que también me llamaba mucho la atención, pastor, esas personas que realmente uno tiene al lado. Esas personas que tienen como sus máscaras. Uno a veces piensa que el hermano, que el primo, que el tío son nuestros consejeros. Y eso es mentira. Porque, mire, uno puede decir, ay, ellos siempre, esas personas van a como esculcarle la lengua a uno. Van como a buscarle, ay, ¿y cómo es su esposo? Ay, ¿y qué está haciendo su esposo? ¿Y por qué su esposo no ha llegado? ¿Y por qué eso no sé qué? Comienzan como a meterle cizañas a uno, como a decir, oiga, pero es que su esposo no llega, pero es que su esposo no viene, pero es que su esposo no le da para mercado, pero es que su esposo... Y llega la casualidad, pastor, que llega el esposo, ¿no? Y comienza, ay, hola, ¿qué más? ¿Cómo ha estado? El beso de Judas. El beso de Judas que llega y dice, ay, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? No, bien, mañana vamos a ir a ese mercado con mi esposa, que no sé qué, y uno ahí dice, tremendo, tremendo. Viene la persona y como que le deja la espina, le deja las cosas a uno en la cabeza y ve al esposo y le habla bien y se va, pero ¿sabe qué? Ahí es donde yo me doy cuenta, pastor, que él viene, Dios es fiel, porque uno en la oración, Dios no lo deja a uno de caer. Si yo oro porque mi esposo sea un hombre correcto, sea un hombre de casa, de un buen hogar, el esposo que hizo no me dejó avergonzada. El esposo llegó y dijo, vamos a ir a hacer mercado. Y sabe que cuando vuelva el otro día el primo, el amigo, va a decir, uy, hicieron mercado. Ahí sí, como dice el dicho, ahí sí uno va a decir, sí, y le voy a servir lo mejor. De lo mejor que él me compró para mí, yo le voy a dar a usted. Porque a veces uno le toca así con las personas, pastor. De lo mejor que Dios le ha dado a uno, tiene que darle a las personas que siempre quieren sembrar cizaña, maldad. Pero uno debe confiar de que Dios le puso a las personas a uno también para uno como probarle el corazón, la fe. Y no es fácil porque a veces son como la misma familia, las mismas personas que están ahí con doble cara, mirando a ver en qué uno falla, para, como dice el dicho, para caerle más encima. Por eso yo no sé, yo siempre he dicho que yo ante todo le pongo todo a Dios y que Dios es el que me debe sacar, que si debe salir en victoria o si debe salir en vergüenza. Pero algo que yo siempre tengo es que Dios nunca me va a dejar avergonzada.
Yo siempre voy a ver lo Muy mejor bien. en él. Entonces, esas personas que llegan con doble identidad, porque eso es como doble identidad, de verdad a veces no debemos ni aceptarlas en la casa. Y ahí lo que decía el pastor, de prestar los hijos, de verdad los hijos, Dios nos lo dio fue a nosotros Eso. para cuidarlos, para protegerlos. ¿Quién más lo va a hacer? Nadie más, solamente nosotros. Nadie va a preocuparse tanto por sus hijos como uno. La verdad, a veces vemos las cosas tan pequeñas o a veces decimos, váyase con su tía, váyase con... No, porque nadie los va a cuidar, nadie los va a amar como nosotros los amamos. Muy bien. Y la verdad, le doy gracias a Dios porque, o sea, ahí es cuando uno dice, ¿cómo no amar a Dios? Mire, yo tengo 2 niños y yo trabajo solo en la noche. Y yo le doy tanto gracias a Dios que, no sé, de un momento para otro me dijeron, Catalina, se pasa la noche. Hoy puedo dar como testimonio que llevo más de 2 años, yo creo que 3 años, en donde he cuidado a mis hijos como nada. Parecen garrapatas. Están a toda hora conmigo para arriba y para abajo, donde me toque, donde vaya. Y créale, pastor, que ahorita siento que cuando yo salgo o algo, y si no los llevo, o sea, siento que me hace falta, me hace falta algo de mí. Y le doy gracias a Dios porque he compartido ese momento con ellos. Y muchas veces, a veces estamos en las casas, no compartimos esos lugares que a veces nos invita a una cosa, ay, que yo no llevo el niño, que no, carguen a sus hijos. Mire, si Dios nos lo dio fue por algo. Nada es fácil, sí, a veces ellos hacen cosas que de pronto a nosotros no nos gusta, pero le damos la gloria y la gracia a Dios de que ellos están ahí, de que ellos nos hacen reír, de que somos valientes, de que sí podemos andar con nuestros hijos, porque no crea, pastor, pero hay muchas mamás que no quieren, no les gustan. Hay muchas mamás que prefieren que dejárselo a la abuela, que a la tía, porque no les gusta Me salir con los molesta. niños, Sí, sí, exacto. Así es, pero, Catalina. pero son niños que realmente necesitan de nosotros. Y si Dios nos lo dio fue por algo. Y la verdad, yo le doy gracias a Dios por ese trabajo que tengo, porque me da la libertad de estar aquí todo el tiempo con mis niños. No, y eso está bien. Estar con los hijos es indispensable. Mire, como testimonio, yo siendo el hombre de la casa, pero a mis hijos siempre los llevé a la iglesia, siempre. Nunca los dejé, a mis hijos nunca me estorbaron. Y el niño apenas tenía 3 años y la niña era una bebé y yo siempre los llevé, o sea, nunca me fueron una incomodidad ni nada. ¿Por qué? Porque si a uno le estorban los hijos, entonces, ¿para qué darlos tú? Sí, ¿Y para ¿para qué los qué? tienen? Sí, tremendo. Listo, mi Catalina, gracias por su saludo, también por su aporte. Y bueno, a las 10 de la mañana nos conectamos en directo por Facebook Live para poder compartir temas de familia. Hoy el tema está extraordinario. ¿Cómo lograr que un milagro se realice en mi casa? ¿Cómo hacer? Mire que hay fórmulas cómo poder llegar a un milagro extraordinario. Y usted es acreedor para ese milagro. Les bendigo, les quiero mucho. Gracias por madrugar a conectarse. Les deseo pues lo mejor de lo mejor. Pasen una feliz mañana y nos vemos más luego a las 10. Y esta noche comenzamos 12 días consecutivos de oración por las familias. O sea, usted en esta casa no le puede ir mal, no le puede ir mal, porque oramos, ayunamos, vigilamos, estamos con usted en todo momento orándole al Señor. Hoy, 7 de la noche, lleve el listado de los nombres de su familia. Queremos orar pronunciando los nombres de ellos delante de Dios para que Dios los salve, para que Dios los sane si están enfermos, para que Dios los libere de los vicios, cualquiera que sea. Por favor, empiece a asistir. Consagres estos 12 días y va a haber resultados extraordinarios. Les quiero mucho. Les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien.